Hola muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están muchachos? ¿Me confirman audio, video? Bien. Bien, profe, buenas noches. Buenas noches. Perdón ahí un poquito, 2 minuticos ahí que me demoré. eh, Cuestiones aquí tecnológicas. Pero aquí estamos muchachos. Vamos a continuar con la clase de lectura crítica. ¿Listo? Excelente y mejorando. Ah, listo, listo, Jaime. Muchas gracias. Vamos a continuar con la clase de lectura crítica. Decíamos en la clase pasada que lo importante es poder abordar la lectura crítica de una forma acertada, digamos, de una forma que sea excelente y a través de poder leer bien, pueda poder responder bien, pueda hacer la respuesta acertada de las preguntas, sea de competencias ciudadanas, sea de conocimientos policiales, sea de perfil, sea de lectura crítica, sea de razonamiento cuantitativo. Es necesario poder entender la pregunta para poder, digamos, acertar en esa pregunta. Si usted no entiende la pregunta, usted la puede leer, pero no la entiende, usted no va a poder responder, así tenga muchos conocimientos. Yo me puedo saber la ley al derecho y al revés, pero si yo no entiendo bien qué es lo que quiere la pregunta, la pregunta quiere que yo diga la causidad, la pregunta quiere que yo diga la prescripción, la pregunta dice que yo diga la ausencia de responsabilidad, la pregunta quiere que yo diga qué es el delito, no, la pregunta quiere que yo diga qué no es el delito. Entonces, si yo no sé leer acertadamente, no voy a poder responder de una forma efectiva la pregunta, no voy a poder responderla, no voy a poder. Me puedo saber todas las leyes, me puedo saber todos los decretos, me puedo saber todos los reglamentos, pero si no sé comprender la pregunta, todo está perdido, ¿cierto? Lo importante es poder leer bien, muchachos. Lo principal de este examen es interpretar la pregunta, ¿cierto? Por eso, desde ahorita tienen o deben iniciar a leer, tienen que comenzar a verificar esto, porque yo no logro comprender, no se me queda, porque yo no logro responder acertadamente. En sí yo leí todo el texto, pero no sé qué es lo que dice el texto. Yo leí la pregunta, pero no sé cómo responder esa pregunta, ¿cierto? Y esto se hace con práctica. Por eso yo siempre les digo a los muchachos, muchachos, no dejen para lo último, no dejen el último mes. Es que en un mes yo me leo todas las leyes y ya yo respondo. No, 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 porque el poder entender la pregunta toma tiempito. Esto no nace de la noche a la mañana, ¿cierto? Y también se es necesario eh, adecuar al cerebro y a los ojos a la lectura. Esto no es tan sencillo. Usted leer de una forma rápida y que tenga comprensión de lectura, no es así por así. No es porque, mañana voy a levantarme y ya yo sé leer fluidamente y capto todo lo que está en la lectura. No. O yo voy a acostarme a dormir hoy y mañana yo ya sé interpretar todas las preguntas. No. Entonces, le decíamos la vez pasada, esto es el juego entre algunos trucos. Uno de los trucos es poder manejar el conocimiento, que es el que todos tratan de hacerlo, de leer las leyes y memorizarlas, interpretarlas. Listo. Esta es una de las partes. La otra es adecuar el cuerpo, que el cuerpo esté el 100% para el examen, que usted en ese momento no le dé sueño, que en ese momento no le ardan los ojos, que en ese momento no le dé cansancio, aburrimiento, que en ese momento a usted no le den ganas de ir al baño, que en ese momento, no sé, cualquier cuestión que pueda pasar con el cuerpo, que reaccione mal al estudio, pues hay que entrenarlo. Ese es otro de los trucos, la parte física, fisiológica, ¿cierto? Pero hay otra parte, que es la parte yo le llamo de malicia indígena, ¿cierto? Pero pues no es que sea malicia. La parte de no dejarme engañar por el examen. La parte, venga, esto me está diciendo esto, pero quiere decir esto. ¿Cierto? Y esa parte también toma un tiempito desarrollarla, un tiempito de trabajarla, poder uno decir, venga, pero es que, ¿cómo es la pregunta? ¿Esto es una tarea positiva o es una tarea negativa? Esto es literal, inferencial, argumentativo. Venga, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo voy a responder?
el texto o cuál es la intención del autor. El autor qué hizo para yo, o qué es lo que busca, qué es lo que quiere en realidad, ¿cierto? Y pues necesitamos desarrollar eso poco a poco. Por eso deben iniciar a leer, deben iniciar. Les decía de algunos libritos, busquen libros facilitos de leer, aunque no, ¿cómo le digo? Los críticos de la literatura le van a decir, pues eso es nada, ¿cierto? Esa literatura. Pero a mí me gusta. ¿Por qué? Yo tengo otra metodología. Yo digo que no les voy a impulsar a leer cosas complicadas para que ustedes se aburran, ¿cierto? Cosas complicadas que usted al principio no entiende y diga, ay, no, la verdad a mí no me entra, yo no, la verdad no sé, ¿sí? Es más fácil yo darle una literatura, aunque los críticos digan que es una literatura muy sencilla, pero usted se acostumbra a leer. Esto es lo importante. Entonces, por ejemplo, la lectura de, o los libros de Mario Mendoza, Satanás, Scorpion City, eh, ¿cómo se llama la otra? Bueno, hay uno que es La suerte de los feos, algo así. Bueno, bueno, varios libros de estos. Estos libros llaman la atención. Es una literatura muy sencilla, fácil de leer, pero nos lleva a eso, a hacer la práctica de los ojos, la práctica del cerebro y a poder ir desarrollando esa comprensión lectora. Les decía también, por ejemplo, pueden leer Jaque Mate, que es yo les mostré los libritos a la vez pasada, es mi general Serrano, pues explicando cómo fue todo el proceso para poder dar captura, bueno, captura no, baja, ¿no? A Pablo Escobar y la captura de los hermanos Orihuela, Rodríguez Orihuela, ¿no? Y demás. Entonces, son lecturas que nos interesan. Otro puede comprarse el cartel de los, no sé si puede decir, sí, el cartel de los sapos, ¿cierto? Puede leer eso. ¿Sí sirve? Sí. Otro puede comprarse los Caínes, ¿cierto? ¿Sirve? Sí. Es literatura que nos va a ayudar a entender un poquito el contexto de la policía, pero también, más que eso, es poder desarrollar esa comprensión lectora y poder adecuarme a leer más de 1000 palabras diarias, ¿cierto? Es complicado. Léase usted 200 palabritas y ya se cansa, porque ya nos acostumbramos solamente a leer el WhatsApp, ya no leemos libros, ¿cierto? Y es importante. Y sobre todo, no lean en digital, lean en físico. Agarren el librito. Ah, no tengo acá a la mano el librito. Vaya lejos. Em, Tomen el librito, léalo, que ese olor del papel les transmita a usted eso al cerebro. Estamos leyendo un libro. Usted cuando lee digital, el cerebro no sabe lo que estás haciendo. ¿Por qué no? Porque al cuerpo le gusta es ver las cosas en vivo y en directo. No es lo mismo, ¿cierto? Una cuestión digital nunca va a ser lo mismo que una cuestión física. Entonces, compre los libritos, téngalo a la mano, ¿cierto? Y lean desde ahí. Tanto que vayamos desarrollando eso. Vamos a leer acá el comentario. Dice, hola, profe. Hola, listo, Fuentes, excelente, listo. Sí. Bueno, muchachos, vamos a compartir acá aquí la diapositiva. Ah, espera, tengo que cerrar porque si no después se escucha mucho. Listo, aquí. Listo, veíamos la clase pasada, iniciamos con el tema de lectura crítica, ¿cierto? Y pues veíamos cuál es el objetivo de la clase, que es mejorar esto para poder responder en el IFES. Decíamos que hay una comprensión. ¿Sí vimos esto, cierto? Ah, no, la clase pasada hicimos fue la guía y quedamos por allá en la guía. Bueno, entonces el objetivo de todo esto es poder desarrollar una habilidad de comprensión lectora, ¿cierto? Para interpretar mejor los textos, abordar preguntas tipo IFES, sobre todo esto, muchachos, sobre todo esto. Ustedes tienen que saber cómo pregunta el IFES, cómo califica el IFES y qué es lo que quiere buscar en mí el IFES. ¿Qué es lo que me quieren preguntar en sí? Porque a usted le pueden decir, por ejemplo, esto es de perfil, usted eh, es una persona que sabe entretener al público o usted es una persona que sabe entretener a sus amigos en la fiesta, y usted ya tiene que responder. ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí o no? ¿Qué dirían?
Que sí, profe. Sí, profe. Espero que me traje. Ah, bueno, listo. Que sí, sí, ¿por qué? Pues porque de pronto uno puede tener Y acá muy clase. buena relación con las personas, puede interactuar con ellos, puede tocar temas importantes. Las personas, sí, no, sí es verdad. Pero en sí lo que le están preguntando a usted más allá es si usted puede abordar, lo que usted está diciendo, abordar las personas. Si usted en realidad puede controlar una situación. Si usted en realidad tiene expresión oral. O sea, eso es lo que están buscando. Si usted les diga que sí para decir, venga, no es que, porque muchos dicen, no, es que yo no soy un payaso. No le están diciendo eso. Le están diciendo, usted puede hablar, usted puede mantener, usted puede controlar las situaciones. Eso es lo que le están diciendo. Y aquí estoy mirando acá el WhatsApp porque hay personas que no sé. Es un muchacho que me pregunta una situación aquí, estudiando la clase, y pues me escribe acá y me insulta. Y que están estudiado, ¿qué es? Pero qué tristeza que no me responde, vale es, tata, y me dice un poco de groserías. Entonces le estaba contestando acá que estoy dando clase. Las personas creen que uno está 100%, o sea, todo el tiempo disponible para todos. Y uno, pues, uno también se ocupa, uno también tiene un trabajo y también tiene pues, unas responsabilidades. Entonces, y pues a mí me parece que las redes sociales, aquí esto es por fuera de la clase, ¿no? Pero me parece que las redes sociales están permitiendo que las personas sean muy groseras. O sea, el WhatsApp, todas las personas son groseras en WhatsApp. Nadie dice buenas noches, me hace un favor, muchísimas gracias. O sea, tienen esa delicadeza, no sé, eso para responder. Y también, pues, para escribirle a uno, o sea, escribe un poco no de groserías por una situación que necesita. Yo ya le leí, pero ahorita yo qué le voy a responder. Tiene una situación, un problema con una negativa y se la iba a ayudar a pelar. Y me dijo que yo era tal, que valía tal. Bueno, esto no va a la clase. Eh, es importante, la lectura crítica nos lleva es a eso. ¿Qué es lo que quiere el IFES? ¿Qué es lo que me están preguntando? Entonces, en realidad no me están preguntando si usted es un payaso en la fiesta o no. Me están preguntando si usted es chistoso o no. No le están preguntando eso. Le están preguntando, ¿usted sabe manejar situaciones? ¿Usted tiene expresión oral? ¿Usted sabe, digamos, sí, controlar y demás? Eso es lo que le están preguntando. ¿Cierto? Es, la pregunta aquí es eso, pensar como líder, me dice aquí Fuentes, muy bien, muy bien. Sí, yo como líder sé manejar la situación, sé controlar al público, sé hablar y pues sé entretenerlos, ¿cierto? Hasta podría ser un evento de crisis, un riesgo, ¿cierto? Un desastre. ¿Y puedo controlar a las personas? Sí. Bueno, entonces la comprensión de textos se va a abordar en tres niveles. Eso sí lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Hablamos un poquito de eso, de el nivel de... ¿Cuáles eran los tres niveles? Dígame. Vamos a mirar, a ver si se acuerdan. Los tres niveles. Y me No dice, era eficiente. esa era la tarea. Esa era la tarea. Ah, bueno. Pero los niveles de la lectura, ¿cuáles eran los tres? La tarea sí quedó de tarea que era eficiente, eficaz y efectivo. Esa era la tarea. Pero los niveles de comprensión lectora eran tres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos niveles? ¿Quién se acuerda? ¿Ninguno? Listo. No era la dimensión del ser. No, tampoco. No, esas eran las dimensiones. Ser, saber y saber hacer. Esas eran las dimensiones. Eso es lo que nos van a evaluar en el IFES. Bueno, las niveles de lectura son, vamos a ver acá cómo me escribieron. Literal, bien, fuentes, literal, ¿qué más? ¿Qué sigue? Crítico, listo, pero le faltó la mitad. Literal, inferencial y crítico. Son los tres niveles. Literal, lo que usted ve ahí, ¿cierto? Esta palabra literal es muy usada por todos los muchachos y está mal, mal, mal. O sea, la ponen en práctica mal. Porque le dicen, ay, míreme, estoy como una ballena. Y el amigo le dice, literal.
y usted no está viendo una ballena ahí, ¿cierto? Si le dijera inferencial, de pronto, como que está así rellenita y sí se parece a una ballena, pero le está diciendo literal, y ahí no está viendo una ballena, está mal usada. Literal es lo que yo veo, tal cual como lo veo. Inferencial, lo que yo puedo interpretar de eso, ¿cierto? No sé, digamos, algo literal. Venga, por acá tengo este cosito, algo literal. Mm, No, esto. Vamos a decirle con esto, a ver, con esto. Si usted, yo le muestro esto, literalmente, ¿qué es? Esto. Literalmente, ¿qué hay ahí? ¿Qué les estoy mostrando literalmente? ¿Sí? Hagamos el ejercicio, muchachos. Parece una bobada, pero no sirve. Literalmente, ¿qué les estoy mostrando? Vamos a mirar. Aquí, un objeto cuadrado. Excelente, Fuentes. Un objeto cuadrado. Está cuadrado. Listo. Ese es literal lo que están viendo ahí. Literal. Las preguntas literales se responden lo que uno ve ahí. Lo que uno ve ahí. Un objeto, sí. Cuadrado, sí. Blanco, aquí, por acá, por delante. Sí. Listo, literal. Si le digo inferencial, ¿usted qué puede inferir de esto que yo le estoy mostrando? ¿Qué puede inferir? Puede inferir de esto. No sé si ¿Y es tenga, un móvil? no, pero no es un móvil, es un cosito de un objeto color blanco, es literal. Es un cosito que puede ser una loción. No, pero no es una loción. Ah, bueno, pero está infiriendo que es una loción, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede inferir? Un cofre. Bueno, está infiriendo. ¿Qué más? Una inferencia, una inferencia, ¿cierto? Que se puede usar como figura geométrica. Bueno, que se puede usar, pero bueno, la diferencia es más allá, pero sí, lo literal es que es un cuadrado, es geométrico, pero pues una inferencia, como qué es o qué, o digamos, o para qué se usa, ¿cierto? Primero es un cosito un cuadrado, ¿cierto? Blanco, por detrás negro, listo. Pero entonces eso es literal lo que estamos viendo. Inferencial, ¿qué podemos inferir? Guarda joyas, bueno, pero realmente, pero realmente no es un cofre, ¿listo? Bueno, entonces inferencialmente podríamos decir muchas cosas, ¿cierto? Vamos a decir de lo que creemos que es, ¿cierto? Ahora, crítico. ¿Por qué lo tengo? ¿Para qué lo tengo? ¿Para qué y por qué? Son críticos, ¿cierto? Críticamente, ¿qué sería? Oiga, yo creí que estaba muy fácil y está difícil el ejercicio. Bueno, resulta que esto literalmente es un cuadradito. Inferencialmente, un objeto que puede servir para alguna cosa, ¿cierto? Es como si fuera un cofre, ¿cierto? Pero no es un cofre. Aquí van, mire, aquí van las baterías. Ahora sí, si aquí van baterías, ¿qué podemos inferir que es? Este está todo sucio. ¿Cómo inferir que es? Un rayo. Bueno, podemos inferir que es un rayo, pero no es. ¿Qué más? Listo, se enciende aquí. ¿Eh? ¿Qué podemos inferir? Un cargador de baterías. Bueno, parecido. Listo, muchachos. Ahora argumentando para qué es y por qué es, lo tengo que argumentar yo. Yo lo argumento. Esto es un cosito, bueno, que tiene un soporte en una cajita para hacer grabaciones de video.
sea, es una luz, para poder, en los lugares que están oscuros, uno la coloca en la cajita donde mete el celular o donde mete la cámara y esto lo prende uno acá y da luz. ¿Sí ve? Entonces, mire, la respuesta es diferente. Cuando me dicen literal, es un cuadrado blanco. Cuando me dicen inferencial, parece como un cofre, parece como algo. Puedo estar infiriendo hasta ahora buscando las pistas. Pero cuando yo tengo que argumentar por qué y para qué es, ya cambia la respuesta. Es una luz para grabar videos. Aquí está el soporte. Entonces cambian las respuestas, sí. La pregunta es la misma, yo le estoy diciendo aquí, bueno, aunque primero le dije literalmente qué es esto, inferencialmente qué podemos inferir qué es, ¿cierto? Y al último, por qué y para qué es. Cambian, ¿cierto? Cambian las respuestas según la pregunta, pero el objeto no cambió, es el mismo. Así sucede con el IFES. Hay una pregunta, pero usted se la hace en literal. ¿Qué es? ¿Sí? O se la hacen inferencial. Podemos entender qué podemos inferir, qué podemos colegir, qué podemos comprender, no sé, de esta cosa. Eso es inferencial. Ya no puedo responder literal, tengo que responder inferencial. Y si me preguntan por qué o para qué, ¿cierto? Ya eso es argumentativo. No puedo contestar ni inferencial ni literal. ¿Estamos claros en eso? Por eso es que muchos responden todas las preguntas literales. Todas las preguntas las responden literales. Todas. Y dicen, ay, ese examen estaba muy fácil. Uf, estaba regaladísimo. Todo estaba ahí en el examen. Todo estaba ahí. Y después cuando llegan los resultados, y es en lectura crítica. ¿Pero por qué? Si eso es trampa, me robaron. No, la cosa es que usted no sabía cómo preguntaba el IFES. No sabía que existían las preguntas diferenciales y las preguntas críticas. Entonces todo lo respondió literal, ¿cierto? Como dicen los muchachos, literal. Todo lo respondió literal. Y no, pues llevó a otros niveles. Son tres niveles de comprensión: literal, inferencial, crítico. Donde crítico es el mayor nivel. Es lo más complicadito, el crítico. Listo, entonces la comprensión lectora es la capacidad de entender, procesar e interpretar información que leemos. Esta habilidad es esencial no solo en la vida académica, sino también en la vida cotidiana. ¿Por qué es importante? Porque permite entender el significado profundo de un texto. Ojo, ¿podemos entender una imagen? ¿Sería un texto? Sí. ¿Podemos entender una situación? Sí. ¿Podemos entender un texto continuo, o sea, las letras así escritas en un orden? Sí. ¿Un texto discontinuo, una historieta, un cómic? Sí. Todo eso es lectura. Todo eso es lectura. Y todo eso también es razonamiento cuantitativo. Sea, es que uno a veces dice, ah, es que matemáticas, ¿para qué? Lectura, ¿para qué? Y casi que es lo mismo, ¿cierto? El usted poder leer situaciones rápidamente y dar respuesta rápidamente a esa situación es complicado, ¿cierto? Y debe tener unos niveles. Entonces, poder usted ir por una calle y decir a qué velocidad viene ese carro. Estoy leyendo la velocidad del carro. No viene rápido, no viene despacio, viene despacio. ¿Cuánto me toma a mí de aquí pasar para allá? Ah, usted no lo dice, pero usted con el ojo lo mira. Usted dice, ah, me toma como 10 pasos. Listo. Entonces usted dice, ah, yo alcanzo a pasar suave. Normal, no me atropella porque yo alcanzo a pasar. Usted está leyendo la situación, pero está aplicando razonamiento cuantitativo, está calculando. Y usted pasa y después pasa el carro y no le pasa nada. El carro viene rápido. Usted dice, yo alcanzo acá a pasar rapidito. Corre y alcanza a pasar. Usted leyó la situación, pero también utilizó razonamiento cuantitativo. Son las dos cosas que van, digamos, de la mano, que uno las hace sin saber, sin saber. Listo, Fonseca. Todo está quedando grabado, entonces yo le envío la grabación. Eh, entonces, por eso necesitamos evaluar en el examen lectura crítica y razonamiento cuantitativo. Porque necesitamos un líder, necesitamos un subintendente, necesitamos un comandante que sepa leer las situaciones rápidamente y sepa darle respuesta. ¿Para qué? Para que oriente a sus subalternos, a su personal. ¿Cierto? Vamos a mirar acá, entonces acá están los niveles de, bueno. Estrategias para mejorar la lectura. La lectura activa.
Entonces, subraya ideas principales. Yo siempre les digo que tengan un lapicito y que vayan marcando. Yo siempre les digo eso. Ustedes vayan en la lectura, vayan con un resaltador, vayan marcando, vayan marcando. Les decía que colocaran rayitas donde hayan un personaje, ¿cierto? Y yo le hago el circulito así cuando es una acción. ¿Qué hace? Yo marco con rayita abajo, José, y acá corre. Listo. Yo sigo leyendo y cuando me preguntan qué estaba haciendo José, yo digo, ¿dónde es que estaba José? Y vengo para la rayita. Aquí estaba haciendo, corriendo. Ya, un ejercicio muy fácil. Y está dentro de la lectura activa. Necesito que compren un libro, que tengan un libro, que inicien con ese libro, ¿cierto? A leer, pero comiencen a señalar, comiencen a hacer el ejercicio, que tengan lectura activa desde ya. Tomar notas en las márgenes. Es lo que le decía la Constitución que tenía acá abajito una cosita para colocar notas. Entonces siempre traten de leer y colocan acá, por ejemplo, algo que sea interesante o acá abajo, algo que usted vio interesante de ese libro. Hazte preguntas mientras lees. Esto es un poquito más complicado porque a veces nos hacemos preguntas y nos perdemos y decimos, ay, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Lectura en tres fases. Entonces, hay una lectura, una prelectura, una lectura y una postlectura. Esto ya es un poquito para los libros, ¿cierto? Entonces, la prelectura, o bueno, también lo podemos utilizar en estos ejercicios. La prelectura, en los ejercicios para estudiar, pero no la vamos a hacer tal cual como dice ahí en el examen porque gastamos mucho tiempo, ¿sí? Entonces, analiza el título. En el examen, si es necesario, si no, no. Analizar el título, los subtítulos, la estructura del texto para tener una idea general del contenido. ¿Listo? La lectura. Lee el texto de forma atenta, identificando las ideas principales y las ideas secundarias. Y poslectura. Resume lo leído y verifica si comprendiste correctamente el texto. Esas son algunas estrategias. Hoy sí les voy a enviar esta presentación. Yo les dije en la clase pasada que se la enviaba hoy, cuando ya la viéramos. ¿No? Tipo de preguntas del IFES. Pues, literales, inferenciales, críticas. Ahí están. Las literales se basan en la información explícita, ahí dada en el texto, ahí, la información que está ahí. La respuesta se encuentra directamente en lo que está escrito. Preguntas inferenciales requieren deducir información no expresada explícitamente, basándose en las pistas contextuales del texto. Preguntas críticas implican evaluar y juzgar el contenido del texto. Se basan en la capacidad de analizar argumentos y perspectivas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿sí? Analiza toda la situación. Ejemplo, los árboles de la Amazonía son fundamentales para el equilibrio climático mundial. A esto sí lo vimos en la clase pasada. Y yo les preguntaba aquí. La pregunta literal, ¿qué son fundamentales para el equilibrio climático según el texto? ¿Qué era? Pregunta literal. ¿Qué era lo que era lo importante, lo fundamental para el equilibrio? ¿Qué era? Me dicen. ¿Qué era, muchachos? Muchachos, Profe, los árboles. árboles, muy bien, los árboles. Entonces, está en literal, ahí está, los árboles. Listo, árboles, muy bien, los árboles, dice Lara, dice Fuente, pues los árboles, muy bien. Ahora, pregunta inferencial. ¿Por qué los árboles de la Amazonía son importantes para el clima? El inferencial puede absorber palabras literales, no importa, pero es la idea, mantiene la idea. ¿Por qué es importante? Porque es el corazón del mundo, profe. Bueno, sí, esa parece una respuesta, pero ya como que se va más allá, ¿cierto? Pero sí, o sea, usted está infiriendo, pero me está moviendo muy por fuera de la información que está dando ahí, ¿cierto? Porque dan El nivel oxígeno, climático, pues, porque dan oxígeno, sí, pero nos estamos saliendo un poquito más allá, eso ya sería como algo crítico.
ya sería como argumentativo, ¿sí? Entonces lo diferencial El nivel climático, profe. mm, mantiene el equilibrio, ¿cierto? Bueno, aunque eso es literal, usted diría, ay, ahí está. Sí, pero estamos infiriendo. Porque estos mantienen un equilibrio climático, ¿cierto? O estos ayudan a mantener el equilibrio climático. Entonces, ahí estaría lo inferencial. Aunque tomamos palabras literales, ¿cierto? Prácticamente es como si... Pero esa es la idea, es que la idea no se puede perder ahí. Entonces, por eso. O usted podría, porque mantienen, bueno, es que la palabra equilibrio está ahí explícita, mantienen el equilibrio climático, bueno, o mantienen, si de pronto ya no estuviera la respuesta a esa para no utilizar palabras literales, dicen, eh, ayuda a, bueno, vamos a colocarlo así, ayuda a controlar el calentamiento climático. Esa podría ser inferencial. Dice casi lo mismo, pero no es tal cual, ¿cierto? Podría ser una respuesta diferencial. Nos está diciendo que mantiene el equilibrio, pero nos lo está diciendo de otra manera, de otra forma. Es básicamente la misma idea. Entonces, sí, profe, porque producen el equilibrio. Sí, es una respuesta inferencial. Sí, porque producen el equilibrio. Sí. Ahora crítica. ¿Estás de acuerdo con la afirmación del texto sobre la importancia de los árboles amazónicos? Justifica tu respuesta. ¿Usted está de acuerdo? ¿De acuerdo o no? Ellos, ellos están ahí, ¿no? ¿Por qué estaría de acuerdo usted? ¿Por qué estaría de acuerdo? ¿Ah? Darle respuesta a eso argumentativo. ¿Por qué estaría de acuerdo con la idea del texto? ¿Qué me dice? Muchachos, vamos a hacer el ejercicio pues, para poder ir desarrollando eso. ¿Por qué estarían de acuerdo? Preocupados que Fuentes, Juan Pablo, Ricardo, Edgar. Profe, porque producen oxígeno, porque aportan con el clima. ¿Mm? Muy bien. Entonces ahí sí podríamos decir, sí estoy de acuerdo porque creo que los árboles sí mantienen el equilibrio porque aportan oxígeno, ayudan a reducir, digamos, el efecto invernadero, ayudan con esto, producen sombra, mantienen el equilibrio de la tierra. Ahí podría colocar muchas cosas afirmando eso. Entonces sí estaría, esa sería la respuesta argumentativa o crítica. Está bien, ¿no? Bueno, la importancia de conectores lógicos. Entonces, esto es muy importante, muchachos. Los conectores le dan el sentido de una frase con la otra, las conectan. Entonces, tipos de conectores, de adición. Entonces, cuando veamos esto, de además, también, aunado, bueno, de más conectores, esto nos ayuda a entender el texto. Si podemos comprender la mayor cantidad de conectores, vamos a poder darle una mejor lectura a los textos. Causa-efecto, ¿por qué? Por lo tanto, ¿debido a qué? Coloca una causa a eso. Contraste, pero, sin embargo, aunque un contraste, aunque todos los contrastes no es que sean malos, no es que sean malos, no es que sean lo contrario. Contraste puede ser algo que se le puede sumar o algo que de pronto también hay que observarlo, pero no es que sea el antónimo o lo contrario de la situación, porque muchos tomamos eso de contraste, lo tomamos como todo lo contrario de la cosa, ¿cierto? De lo que me están diciendo, pero no es tanto así. Secuencia, primero, después, finalmente,
Entonces, estos conectores también le dan un sentido, organizan las ideas. Primero esto, después esto y finalmente esto. Bueno, aquí hay un ejercicio, pero vamos a continuar. Entonces, los niveles de literatura, de lectura que tenemos que tener. Literal, inferencial y crítico. Creo que ya están, pues ya lo hemos hablado. Entonces, literal está ahí tal cual. Inferencial, tengo que analizar, entender un poquito la situación, pero no me salgo mucho de lo que dice. O sea, no me salgo mucho de lo que dice, ¿cierto? Y el crítico, sí me puedo salir, ya voy más allá, más profundo. Listo, ahí está. Entonces, digamos que el literal es veo las pistas. Vamos a hacer unos detectives. El primero veo las pistas, observo el texto, respondo las preguntas de qué, quién, dónde, cuándo, cómo. Eso es literal. De acuerdo al texto, diga. Eso es una pregunta literal. Voy a responder literal. Afirme. De acuerdo al texto, diga. De manera implícita, diga. Implícita, que está ahí. Ahora vamos para el nivel inferencial. Trato de descifrar la hipótesis, las pistas, trato de entender qué es lo que sucede ahí. Entonces, me llama a pensar, a interpretar el texto y respondo a las preguntas de cómo. El cómo puede ser literal o puede ser inferencial. ¿Cómo? Tal cosa. El por qué y el para qué puede ser inferencial, aunque también podría darse en lo crítico. ¿Listo? Se puede inferir que, de acuerdo al texto, podemos deducir que según la información dada, podemos colegir que con la imagen podríamos entender que con la viñeta o con la caricatura podríamos concluir que la fábula nos ayuda a comprender que, ¿cierto? Esas son preguntas inferenciales, toca responderla de forma inferencial, no podemos responderla de forma literal. El nivel crítico, analizo los motivos y el pensar. ¿Por qué me mostraron eso? ¿Por qué me dijeron eso? ¿Para qué? ¿Cierto? Este ejercicio ya lo hicimos la clase pasada, ¿cierto? Donde hablábamos que había una señorita. Yo le dije que el marido respondía los mensajes, ¿cierto? Eh, o las llamadas solo, se salía a contestar. Entonces decíamos que de forma literal, ¿qué veíamos ahí? De forma literal solamente podemos decir que el novio contesta el celular afuera. El novio contesta el celular solo. Eso es literal, no ha pasado nada hasta el momento, ahí no ha pasado nada, ¿cierto? De forma inferencial, puede tener un amante. Como estamos analizando, pero no podemos argumentar nada porque estamos en lo inferencial. Estamos hasta ahora entendiendo las pistas. Puede que tenga un amante, tiene otra, ¿cierto? Ahora sí nos vamos al crítico. Entonces, debe ser que la mujer ya no le gusta. Debe ser que ya no quiere a su mujer. Debe ser que la relación de ellos está mal. La culpable puede ser la mujer porque no lo atiende bien. Ya eso no está ahí en el texto. Yo eso no lo estoy viendo. Eso lo estoy yo inventando, lo estoy dando de mi opinión. Eso ya es crítico. ¿Sí? Entonces, esos son los tres niveles que debemos manejar para responder las preguntas del IFES. Veíamos, creo que esto la vez pasada, preguntas literales, qué, quién, dónde, quiénes son, con quién, para qué, cuándo, cuáles, cómo se llama. Son literales. Ahora inferenciales, preguntas diferenciales. ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Cuál es? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees? Son inferenciales. Preguntas críticas. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas? Esas son críticas. Son críticas. ¿Listo? Y estos niveles debemos de entenderlos para poder responder tal cual esas preguntas. Si son inferenciales, las respondemos inferenciales. Si son literales, las respondemos literales. Si son críticas, las respondemos críticas. Vamos a hacer un ejercicio, pero necesito que contesten, que estén como activos. ¿Listo? ¿Qué se observa en la imagen?
¿Esa pregunta es literal o es inferencial o es crítica? Muchachos, ¿están ocupaditos o están ahí? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Cómo, Juan? Literal. Literal. Lo que está ahí, ¿cierto? ¿Qué observa en la imagen? Literal, literal. Entonces vamos a responder de forma literal. Listo, literal. Entonces, ¿qué observa en la imagen? Lo primero que yo debo hacer para responder las preguntas tipo if es, leo la pregunta, ¿cierto? Voy a la información y luego leo las respuestas. Ese es el orden. Leo la pregunta, ¿qué observa en la imagen? Vamos a mirar la imagen, ¿cierto? Y en la imagen podemos observar, bueno, vamos a mirar que las viñetas, las caricaturas, las leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Listo? Entonces siempre leemos así, ra, bajamos aquí, otra vez ra, otra vez bajamos y otra vez, ¿sí? Arriba, de izquierda a derecha, bajo, de izquierda a derecha, y bajo, y de izquierda a derecha. Parece una bobada, pero es importante, porque hay preguntas que no están señaladas, la caricatura, la viñeta 1, 2 y 3, ¿no? Y le dicen la viñeta 5 y no están marcadas. Profe, ¿cuál es la 5? Agarre, de izquierda a derecha, abajo, de izquierda a derecha, abajo, de izquierda a derecha. Y ya usted las tiene marcaditas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar, izquierda a derecha. Primera, vemos una niña, bueno, una caricatura ahí. Podríamos decir que hasta una niña, pero no estoy seguro todavía. Una caricatura, pero tiene un moñito. Entonces podemos decir, listo. Un personaje con un moñito y hay una burbuja de diálogo que dice 25. Y luego hay una burbuja de pensamiento donde se supone que pueden haber, estos deberían ser ovejas, dos ovejas saltando un banquito. ¿Listo? Segunda, el mismo personaje con el moñito en la cabeza, con un diálogo pues, de conversación, de diálogo, diciendo 26. ¿Listo? Y una burbuja de pensamiento, ¿cierto? Donde hay dos ovejitas, una está ya más lejos de la otra y la otra está saltando el banquito. Listo. Tercera viñeta, tercera, bueno, imagen. En esta vamos a ver el mismo personaje con el moñito, tiene un diálogo de conversación que dice Z, 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 y hay uno de pensamiento donde está la ovejita montada en el banquito, ¿sí? Y con un signo de interrogación. Cuarto, vamos a ver el mismo personaje con el moñito, una burbuja de pensamiento donde hay una ovejita que se supone que hay movimiento, un sonido, porque está haciendo una exclamación, unos paréntesis al lado, y dice ve, ¿cierto? Y la viñeta, la caricatura, el personaje está con los ojos así, muy abiertos, ¿cierto? La otra, vemos el mismo personaje con una expresión en sus ojos de rabia, ¿cierto? Las cejas las tiene así, las cejas, los ojos, la boca la tiene así, bueno, hacia abajo, ¿cierto? Está como molesta, ¿cierto? Puede que esté molesta. Y tiene un diálogo que dice 6 y una burbuja de pensamiento donde está la ovejita saltando. ¿Listo? Ahora, en la otra, vemos el mismo personaje con los ojos cerrados, ¿cierto? Los tiene ahí cerraditos y dice Z, 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 Z. Ya. Eso fue lo que vimos literalmente. ¿Listo? Dice, ¿qué se observa en la imagen? La pregunta es literal, ya vimos lo literal, ¿cierto? A, una niña durmiendo. B, una caricatura femenina, globo de diálogo, dibujo de oveja. C, niña cuenta ovejas para dormir y es interrumpida. ¿Vale la respuesta? B, ¿Cuál es la profe. respuesta? ¿La cuál? Barco. La C, profe, la C, porque es literal. Listo, te vamos a mirar. Dice que mm, dice la C de casa. ¿Sí? La C de casa, C de casa. Listo. Entonces, la C dice, una niña cuenta ovejas para dormir y es interrumpida.
¿Eso está ahí literal? No, Claro, No, profe. pero sí dice B, porque la B es la que dice la descripción de todas las figuras. eso, muy Habla bien. sobre una caricatura de una niña. Habla sobre, ahora me enredé, qué pena. Habla No, pero- sobre el globo de diálogo y el dibujo de la oveja, y en todas las imágenes está esa misma descripción. listo. Y además la pregunta es literal, inferencial o crítica. Literal. Literal. Si es literal, vamos a mirar lo literal. Lo literal. Y lo literal es un personaje. Bueno, digamos que una niña. Y ya estamos, prácticamente ahí estaríamos infiriendo, porque todavía ni sabemos. Pero como tiene moñito y esto, pues vamos a perdonar y decir que sí, ¿cierto? Pero en realidad eso es una inferencia de que una niña, pero digamos que sí. Entonces, una niña, sí está el personaje de la niña ahí. Un globo de diálogo, sí, en casi todos está el globo de diálogo, ¿cierto? Y un dibujo de oveja, casi todo está el dibujo de oveja. Además, eso es lo que se ve ahí, no lo estoy interpretando, sino se ve ahí. Eso es literal. Ahora, una niña durmiendo, ¿eso es literal, inferencial o crítico? ¿Lo qué es? Literal. ¿Una niña durmiendo es literal? Diferencial. Inferencial. ¿Por qué lo puedo inferir? Porque acá dice Z, 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 Z. Pero yo entiendo que cuando colocan eso es que están durmiendo. Pero eso no es que lo estén mostrando tal cual, o sea, que sea dormir. No, pero acá tiene los ojos cerrados. Los puede tener cerrados, pero ¿quién me asegura a mí que está dormida? Entonces, ahí yo estoy infiriendo. Una niña durmiendo es una respuesta inferencial. No me sirve. C. Una niña cuenta ovejas para dormir y es interrumpida. Eso es literal, inferencial o crítico. Eso es literal, inferencial o crítico. Diferencial. Pero va un poquito más allá. Es más crítico, profe. Sí, podría, porque ahí Es tiene más crítico porque dice que es interrumpido. eso, eso. Porque ahí no me dice que, o sea, ahí en ningún lado dice, hay un diálogo que dice interrumpida. No. ¿Yo por qué? Porque veo que la abeja hace y la niña vuelve y se despierta. Ahí yo ya inferí, pero estoy argumentando el por qué fue lo que sucedió. Entonces inferí que ella lo despertaron. Y estoy interpretando y argumentando que está molesta, aunque vamos a colocarle un poquito más de picante. Una niña molesta, no, perdón. Una niña cuenta ovejas para dormir. Es interrumpida, por eso se molesta. Ya lo pusimos más argumentativo todavía, ¿cierto? Profe, pero sí, ahí se ve que se molesta, pero usted lo está interpretando, usted lo está infiriendo y lo está argumentando que por ese motivo fue que se molestó. Eso está ahí, pero usted lo tiene que descifrar y lo tiene que argumentar. Esa respuesta es crítica, no es inferencial ni es literal. Ahora, vamos a responder esta otra pregunta. Otra pregunta. Y de la caricatura podemos deducir qué es. Deducir, ¿no? ¿Qué es? A, una niña durmiendo. B, una caricatura femenina, globo, diálogo, dibujo de oveja. C, niña cuenta ovejas para dormir y es interrumpida. ¿Cuál? La pregunta es inferencial o es crítica o es literal. Diferencial, profe. Inferencial, listo. Entonces, la respuesta A es crítica o es inferencial o literal. Literal. La respuesta A, una niña durmiendo, no, no es literal. No es literal. Es inferencial. Una Es durmiendo es inferencial. inferencial.
Diferencial. Entonces nos podría servir porque la pregunta es diferencial y la respuesta es diferencial. Pero vamos a mirar la segunda. Una caricatura femenina, un globo de diálogo, un dibujo de ovejas, ¿eso es diferencial o es literal? Es literal. Esa es literal. No me sirve porque estamos buscando diferencial. No me sirve. ¿Listo? Así sea lo que esté ahí, pero no me sirve porque la pregunta es inferencial. Ahora la C. Una niña cuenta ovejas para dormir y es interrumpida. Literal, inferencial, crítico. Es crítico. La respuesta de la La A. Ajá, la respuesta es la A, porque estamos buscando una respuesta inferencial, porque la pregunta es inferencial, estoy buscando una respuesta inferencial. Entonces, respondo acá. Ve que son casi las mismas preguntas, pero cambia algo. Y el darnos cuenta que no es literal, que es inferencial o que es crítico, nos está dando mi para poder hermana, acertar, pues no va tan bien. ¿cierto? Pues Para poder a acertar. volver a repetir el examen de El del la año actualidad pasado, porque salió con un espera que estoy dios escuchando. Espera, Ricardo. era 2 días, más o menos. Ya, 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 ya. Listo. Entonces, resulta que en los exámenes pasados ustedes hacían eso, respondían todo literal. Y si esta pregunta usted la responde acá, que es, o usted la responde de otra forma, usted dice, ah, no, es una niña que es interrumpida. Se están respondiendo críticamente. Y la pregunta no es crítica, la pregunta es inferencial. Se están tirando esta pregunta aun cuando usted sabe lo que está pasando, solamente por no saber cómo pregunta el IFES. El IFES le está haciendo una pregunta diferencial, debe responder inferencial. Aquí arriba le está haciendo una pregunta literal, debe responder literal. ¿Listo? Entonces mire, mire cómo cambian las cosas. Ahora, vamos aquí. Resulta que no todo es como tal, no lo dan tal cual, ¿cierto? Hay preguntas que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, la pregunta positiva es la que me dice lo que está ahí en el texto o lo que yo entiendo del texto o lo que yo puedo argumentar del texto, pero que sea verdad, que sea verdad. Y la pregunta negativa es decir lo contrario de lo que está en el texto, lo falso o lo que no es de lo que está en el texto. ¿Listo? Eso también tenemos que tenerlo presente. Si la pregunta es positiva o la pregunta es negativa. La pregunta positiva dice, diga, se puede decir, es correcto decir, o sea, hablan en positivo, no dice nunca, bueno, no menciona la palabra nunca, la palabra ni, la palabra no, nada, ¿cierto? Hablan en positivo, así como está, tal cual. La pregunta negativa sí lo utiliza. Dice, no se puede decir, es incorrecto, ¿sí? Es inadecuado, nunca, lo contrario, la antítesis, ¿se dice así, cierto? Antítesis. Bueno, entonces esta es una pregunta negativa. El IFES le gusta hacer muchas preguntas negativas. ¿Por qué? Porque usted antes leía todo el texto, se cansaba, leía la pregunta y no le prestaba atención si era negativa o positiva, leía las respuestas y respondía la positiva. Y el IFES le estaba preguntando la negativa. Profe, pero ¿por qué yo voy a responder la positiva si me están preguntando? Porque estaba cansado, porque no le prestaba atención a eso, porque no tenía un orden para responder. El orden es, leo la pregunta, busco la información, verifico las respuestas y respondo, ¿cierto? Descarto las tres que no y busco la información. Pero ¿qué sucede si la pregunta es negativa? Yo lo que voy a hacer es que leo la pregunta. Cuando yo leo la pregunta antes de cansarme, yo voy a marcar, digamos que la pregunta está acá. Yo acá, yo siempre hago así. Yo le colocaba una N, o colóquele una X, o colóquele una rayita, pero que usted sepa que esa pregunta es negativa. ¿Dónde va a colocar usted este símbolo? Enfrente de la respuesta. Digamos, acá está la A, la B, C y la D. ¿Dónde voy a marcar yo que es negativo? Enfrente de las respuestas, aquí. ¿Por qué? Porque yo leí la pregunta y me voy para el texto. Cuando yo lea el texto y me devuelva, se me olvida que era negativa, pero como yo tengo escrito ahí, yo tengo marcado que es negativa, bueno, la pregunta dice que Carlota
¿qué color tenía Carlota el vestido? No, no, la pregunta nos dice, ¿cuál no era el color de Carlota el vestido? Y allá nos dice, Carlota, ahí nos vamos para el texto, leemos la historia. Carlota tenía un vestido amarillo con azul y rojo. Vamos y marcamos acá que era negativo. Vamos y leemos la respuesta. Si la respuesta me dice que el color del vestido es amarillo, azul, rojo y la D me dice negro. Si yo no me acuerdo que es negativo, yo puedo colocar cualquiera de estas tres. Digo, ay, profe, ¿cómo hago? Si se parecen mucho las respuestas, siempre se parecen mucho. Pues analice si la respuesta, si la pregunta sí era esa. Porque la pregunta le está diciendo lo contrario, lo que no es. ¿Cuál no era el color? El color no era el negro. ¿Sí? Y esto es jugar con la mente de, pues, quien hace el examen. Porque saben que usted va a ir acelerado, que saben que usted se le va a olvidar, que saben que usted no tiene un orden para leer las preguntas y que va a responder la que sí es. Y ellos le están preguntando la que no es. No es. Listo, tengan mucho cuidado con esto. Las negativas, las preguntas negativas de la tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Negativa o positiva? Ahora sí, diferencial, literal o crítico. Después de que yo sepa si es positivo o negativo, si es diferencial, literal o crítico, yo respondo. Profe, pero ahí me gastó mucho tiempo. Pues al principio sí. Cuando usted ya le coge el tiro, ya usted no gasta tiempo. O sea, al leerla ya sabe si es literal o diferencial y usted ya la va a responder. Listo. Bueno, los tipos de texto. Hay textos continuos. Bueno, los textos es todo lo que nosotros podemos leer, ¿cierto? Lo que podemos interpretar, lo que podemos colegir, lo que podemos inferir, lo que podemos argumentar. Todo eso es un texto. Un texto. Hay textos como estos, se llaman textos continuos, donde hay un orden de signos, porque las letras son signos, en una secuencia ordenadas que me dan ideas continuamente, continuamente, un símbolo tras de otro símbolo, continuamente. Son textos continuos, ¿cierto? Y acá están abajo, mire, textos continuos. Y acá arriba están los textos discontinuos. No tienen como ese orden, no hay un montón de símbolos. Hay unas cosas que yo puedo interpretar. ¿Como qué? Una historieta o cómic, cuadros de diálogo, mapas conceptuales, tablas, diagramas, formularios, entre otros, pinturas, todo eso yo lo puedo leer. No lo puedo. Y sería un texto discontinuo. Entonces acá están, digamos, acomodados o en una tablita la clase de texto. Entonces, textos que también se van a dividir en estos textos narrativos. Son cuentos, novelas, fábulas, biografías, ¿cierto? Textos descriptivos. Entonces, una enciclopedia, una obra, y demás. Textos argumentativos, un ensayo, un artículo, una opinión. Los textos argumentativos, cuando nos hablamos de argumentativo es porque siempre va a haber la postura de alguien. Si el que está escribiendo el texto dice, yo creo, es tal cosa, trata de convencer, eso es argumentativo. Y la respuesta la debo dar argumentativa, ¿cierto? O cuando yo debo contestar argumentativo, yo tengo que colocar mi posición o lo que yo entiendo. El argumentativo siempre tiene la posición de algo, de alguien. Alguien trata de convencer de algo. Eso es el argumentativo. Texto dispositivo solamente brinda la información, es un artículo de divulgación en enciclopedias, manuales de estudio, libros de texto, ya. Solamente da la información, pero no convencen, no tratan de convencer. Textos publicitarios, carteles, folletos y demás. Textos periodísticos, noticias, reportaje. Textos instruccionales, receta, instructivo, manual. Textos de información crítica, informe crítico, tesis, monografía, artículo y demás. Textos humorísticos, historieta, chiste, adivinanza, charada. La verdad no sé qué es la charada. He escuchado esa palabra, pero la verdad no sé bien qué es la charada. Refrán sí, refrán. Textos literarios, poema, cuento, leyenda, fábula. Textos epistolares. Carta personal, carta comercial, correo electrónico, solicitud. Textos digitales, blog, revistas, digital. Esto es solamente como para decirle qué clase de texto hay, pero no sé, o sea, no le van a preguntar esto. Pero sí es importante que los textos narrativos
saber cuáles son los textos informativos o expositivos y los textos argumentativos. ¿Por qué? Porque si yo identifico que un texto es argumentativo, yo puedo dar la función del texto. Yo digo, ah, bueno, el señor que está haciendo este texto, ¿cierto? Está dando su opinión y nos está tratando de convencer de esto, ¿cierto? Es un texto argumentativo. Entonces yo lo voy a responder, y la pregunta argumentativa, yo la voy a responder de una forma argumentativa. Entonces sí nos ayuda. O si nos preguntan qué quiso dar a entender o por qué hace el texto la persona que lo hizo, ¿cierto? Pues vamos a poder responder de acuerdo a esto, porque es un texto argumentativo. Entonces, es un texto argumentativo. Él utilizó eh, esto para podernos convencer de esto, ¿sí? Entonces, acá está la intención del autor. La intención del autor en el texto narrativo es contar una historia, unos personajes, unas situaciones. Ya, es contar una historia. En el texto informativo, transmitir un hecho es objetivo, o sea, no es subjetivo, no da como la opinión, sino objetivo en datos, y utiliza lenguaje claro y sencillo, el informativo. ¿Sí? Una noticia, aunque la noticia, uno dice que es objetiva, pero hay muchos intereses detrás que cambian todo, pero bueno. Un texto expositivo, transmitir un saber, es objetivo también, utiliza lenguaje especializado, ya el expositivo sí utiliza el lenguaje especializado, es como revistas científicas y demás, ¿listo? Y da ejemplos, pero es neutral, no da una posición, el expositivo. Pero cuando vemos un texto argumentativo, manifiesta el punto de vista de alguien del punto de vista. Es subjetivo, tiene una posición y trata de convencer. Puede dar ejemplos, pero no es objetivo, no es objetivo, no es neutral, tiene una posición y tiene una tesis e idea central. ¿Listo? El argumentativo. Listo. ¿Cómo respondo? Para responder lectura crítica, lo primero es verificar si es texto discontinuo o continuo, que eso no nos interesa tanto, de decir, ay, ¿qué es texto? Para los ejercicios sí, pero allá para el examen no es tanto, pero sí es importante para estudiar. Entonces, si es un texto continuo, pues yo tengo que leer la pregunta, leer todo el texto, leer las respuestas. Ah, bueno, vamos a ver a esto. Vámonos un poquito atrás, a la negativa y a la positiva. ¿Qué sucede? Yo leo la pregunta, es negativa. Leo el texto y me vengo a responder. Y resulta que hay dos respuestas positivas y dos negativas. Yo tendría que leer las cuatro respuestas. Yo tendría que leer las cuatro. Tendría que leer las cuatro respuestas para poder responder. Se descarta, profe. Si Se es descarta. negativa, se descartan a Eso, todos. eso. Entonces, la pregunta es negativa. Yo leo el texto, voy a responder. Veo dos opciones negativas y dos positivas. ¿Para qué voy a leer las positivas? No las leo. Leo solamente las negativas. Ahora, que las respuestas equivocadas son un canto de sirena, ¿sí? Convencen mucho, son muy bonitas, tienen mucha cosita. Entonces se lo traen a usted como el canto de la sirena que lo traían y lo agarraban y lo sumergían en el océano, ¿cierto? Así sucede con las respuestas equivocadas. Son las más bonitas, las que tienen más comitas, las que están más argumentaditas, las que están más, o las que traen más frases del texto, pero son las equivocadas. ¿Por qué lo hacen así? Porque es el canto de la sirena, lo lleva para engañarlo. Entonces, no me voy a dejar engañar o llamar del canto de la sirena. ¿Cómo? La tarea negativa, leo el texto y hay dos tareas positivas, no las leo. ¿Cuánto me demora en leer cada respuesta positiva? 3 segundos, 2 segundos, pero en dos, ¿cuánto me ahorro? 6 segundos. Me sirven para otra pregunta. Ahí ya comienzo a sumar tiempo para mí. Las descarto inmediatamente, no las leo. ¿Listo? Bueno, yo me regresé, pero vamos otra vez para adelante. Listo. ¿Sí? Entonces verifico si es continuo, es continuo. Verifico si la tarea es positiva o negativa para poder descartar qué tipo de texto es para poder entender la intención del autor. Y ahí sí puedo responder. Profe, pero esto me demoró mucho. La verdad es más difícil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Además, en los ejercicios que usted debe hacer de ahora en adelante usted mismo. Muchachos, mire, métase en la cabeza una cosa.
esta preparación es autónoma. Si ustedes van a esperar solamente las clases en vivo, bueno, solamente, si ustedes esperan solamente las clases en vivo y no leen, no ven las clases grabadas, no verifican el material que hay en plataforma, sabe la cosa porque van a que, digamos, les va a faltar información que está ahí. Entonces, con toda esa información y con las clases en vivo quedan al 100%, más del 100%. Pero si ustedes solamente esperan las clases en vivo y no hacen el trabajo que deben hacer, sino son autónomos, autodidactas, está grave la cosa. Bueno, hay un muchacho que me decía sobre, vamos a ver si lo hacemos acá. Vamos a ver si tiene, si está esto abierto. A ver, lo hacemos, si no, si tengo que colocar clave, no. Vamos a ver si está abierto. Porque si tengo que colocar perfil y clave, no, porque me pasa lo que le pasó a este muchacho que es de la noticia. Bueno, esto, mire, los módulos. Acá estamos en la plataforma. Módulos, ¿cierto? Yo tengo aquí, bueno, de incorporación. Y espere, ¿dónde está? Lectura crítica, posición. Ah, pero estos módulos son los cursos que se ven, digamos, por aparte. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá. Tampoco es. ¿Esto está cerrado o qué? Ah, sí está cerrado. No, Sí, no puedo. Sí está cerrado, no sí, lo puedo está hacer. 5-7. Sí, sí. Entonces después cuando lo tenga abierto lo hacemos. Bueno, la idea es que ustedes agarren y, un ejemplo, bueno, acá está cerrado, pero ustedes tomen, no sé las clases, ah, que tomen e inicien observando las clases. No, lo tengo cerrado. Entonces me toca colocar aquí el usuario y la clave. Entonces, eh, tomen y comiencen a ver todas esas clases, muchachos, en el orden que quieran. Sobre todo les digo, hacen por ahora esta semana todas las de lectura, todas las de lectura. Comiencen a hacer el ejercicio. No esperen solamente. Hoy hice el censo, a ver cómo iba. Estoy preocupado, porque es que dos clases nomás y hemos visto dos clases en vivo. Y que me diga que solamente ha visto dos cuando tiene la plataforma hace 15 días. Bueno, hace no, ¿cuántos días? ¿O 10? ¿8? Vamos a mirar. Tiene 8, 10, 11 días hoy. 11 días la plataforma y solamente se han visto dos clases, cuando deberían verse por lo menos una clase diaria. O sea, deberían llevar 11 clases, más o menos. Entonces sí está preocupante, tienen que esforzarse, muchachos. El material está ahí todo. Lo deben hacer, lo deben mirar. Aquí, pues, sí hacemos en vivo los ejercicios, pero necesito que todo ese material que está allá se lo vean, todo, todo, todo. Bueno, listo, vamos aquí. ¿Qué tipo? Verificar si es literal, inferencial, descartar tres malas y dejar una buena. Entonces, si yo veo que es negativa y voy ahí y hay dos positivas, ya las descarto esas dos. Me quedarían dos negativas y de estas descarto una de las dos. ¿Sí? Siempre hay una más completa, no quiere decir que sea la más larga, sino la que más engloba el tema. Porque muchas veces la más larga es. Y bueno, algunas veces sí, la más larga, pero otras veces no, no necesariamente. Listo, los textos discontinuos, viñetas, cómics y demás. Vamos a mirarlo. ¿Cómo se leen estos, los textos discontinuos? ¿Cómo se lee esta caricatura? Si yo le digo en la viñeta 6, ¿cuál sería? Ah, bueno, por ahí está marcada, está marcada. Pero De izquierda hacia derecha. a la derecha y abajo, bueno, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, esta sería la 1, esta sería la 2, esta sería la 3, esta sería la 4, aunque ya me di cuenta que sí están marcadas, pero algunas veces no. Esta sería la 5, sería la 6, la 7, ¿cierto? La 8, pero eso es una bobada, pero muchos se equivocan en esto, la 9, la 10, sí, pero porque vuelvo y bajo,
la 11 y la 12. Y ahí están las viñetas. Listo. Vamos a leer primero la pregunta, vamos a las imágenes, identificamos solamente lo que necesitamos. Si necesitamos todo, pues miramos todo, ¿cierto? Y luego venimos a las respuestas, descartamos 3 que están equivocadas del ejercicio. La pregunta dice, el niño intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a, ¿qué necesita buscar? Un argumento de por qué el niño subió el precio de la limonada. Eso es lo que voy a buscar. Entonces me voy para la imagen. Que esa imagen se ve como pequeñita o yo me estoy quedando ya como, ya está la vista está como malita. Ok. Dicen ustedes si está pequeñito o estoy ya ciego. Entonces, la caricatura es de Calvin. Chao. F5. Ah, pero es que necesita escribir. Sí, ¿qué hago ahí? Espera, pasé. Y, mire, hacemos, si la acerco o no la acerco. Pero si usted está mirando en el celular, creo que se la gusta mucho. Sí, sí, así, profe. Listo. Entonces, Calvin. Calvin es el niño ese que tiene los pelos paraditos. Ese niño se llama Calvin. Es un personaje ese niño. Sí, los que hemos visto la historieta de él, personaje. Bueno, ¿qué sucede? Hay una niña, bueno, se supone que esto es una niña, digamos que hay una niña. Sí, sabemos que hay una niña, pero aquí pues, digamos que no lo podemos argumentar tal cual. Pero bueno. Pues 15, dice una niña y habla. Tiene un texto hacia arriba, está hablando, tiene la linecita. Y dice, $15 por un vaso. Acá está Calvin vendiendo como limonada y dice $15. Sí, $15. ¿Quieres uno? Dice Calvin. La niña responde, pero ¿cómo justificas $15 por una limonada? Mire cómo se exclama, ¿cierto? Me abre la boca. Eso. Dice Calvin, la ley de oferta y demanda. Y la niña voltea y dice, pero, ¿cuál demanda? ¿Pero dónde está la demanda? Dice, no veo ninguna demanda. Entonces, Calvin dice, hay muchísima demanda. Y ella dice, sí, ya mirándolo así como, ¿sí? Y él dice, claro, como único accionista en esta empresa, demando enormes beneficios por mi inversión. Listo, y continúa diciendo, y como presidente de esta empresa, demando un salario anual exorbitante. La niña caminando como que, ¿un tema en qué? Y dice, y como soy mi propio empleado, demando un alto salario y toda clase de beneficios que la compañía pueda dar. Y además hay gastos indirectos y costos de producción elevados. Mire todo lo que está argumentando ese niño. Me parecen a las personas en las redes sociales, argumentan y argumentan, argumentan y pero bueno, listo, espera. Dice, sí, pero eso es solo limón en agua de grifo, dice la niña. Ahora dice Calvin, ya, eh, ya, pero tengo que recortar gastos de algún sitio si quiero ser competitivo. Ella dice, ¿y si me enfermo por beber eso? Y Calvin dice, no hay garantías, es nuestro lema. Además eh, no, además más, debería cobrar más caro si tuviera que cumplir con sanidad y medio ambiente. Bueno, leí mal eso, ¿cierto? Entonces vamos a leer otra vez. No hay garantías, ese es nuestro lema. Además debería cobrarlas más cara si tuviera que cumplir con sanidad y medio ambiente. La niña dice, tú estás mal de la cabeza. Me voy a casa a beber lo que sea. Y Calvin se pone enojado, mire los ojos y la boca. Y dice, vete, déjame sin trabajo y sin negocio. La gente antisistema como tú es quien arruina la economía. Se pone molesto, aquí está, pero muy, muy bravo. Después se va como frustrado, como triste, se aleja y llega a donde se supone, vamos a inferir, que es la mamá.
¿cierto? Los que vemos la caricatura, lo que podemos leer, la caricatura sabemos que es la mamá, pero aquí vamos a inferir. Es la mamá. Es porque tiene todos estos cositos, aunque eso es una postura machista, ¿no? Que acabo de decir. Es la mamá porque tiene todos los trastes que va a lavar, pero digamos que es la mamá. Y le dice, necesito un subsidio. Y termina la caricatura. ¿Listo? ¿Qué era lo que teníamos que buscar? ¿Quién se acuerda de la pregunta? ¿Qué era? Me parece que el argumento de por qué sube la El precio. Ajá, El precio de la el limonada. precio. Eso. Pero es que, ¿por qué lo pregunto? Porque muchas veces leemos la pregunta, vamos al texto y después se nos olvida qué es lo que estábamos buscando. ¿Cierto? Entonces siempre tenemos que tener presente para poder, al momento de estar leyendo, ir buscando, identificando la respuesta. La justificación del niño por el precio de la limonada. Bien. Eso es lo que estábamos buscando. Listo. Ahora sí podemos aquí volver esto más pequeñito porque no estamos 20-20. Entonces, ahora sí vamos a leer las respuestas. ¿Por qué intentado o con qué intentaba justificar Calvin el precio, cierto? Entonces, A, argumentos absurdos pero consistentes. Tenemos que descartar tres. B, un modelo económico fiel a la realidad. C, una ley de mercado que no existe. D, su propia versión de la economía. Listo. La pregunta es inferencial, literal o argumentativa. Todo el arriendo. Literal. ¿No? No, literal no es. No. Que literal es, ¿qué, Inferencial. qué podemos observar? Inferencial es, ¿qué podemos entender? Tampoco es inferencial. Esa pregunta es Entonces, crítica. crítica. Entonces, crítica, sí. ¿Por qué? Porque me dice, ¿por qué el niño o cómo intenta el niño justificar eso? O sea, le está pidiendo su opinión de lo que usted ve ahí, ¿sí? Entonces, las palabras que usted va a utilizar no están literales. Las palabras que están ahí usted las puede inferir, pero las va a acomodar para responder el por qué o el para qué. Entonces, no es inferencial ni es literal, es crítico. Entonces, tenemos que dar una respuesta crítica. Es una posición, una respuesta de posición de lo que entiendo. Listo. Argumentos absurdos pero consistentes. Eso no es literal ni inferencial. Un modelo económico fiel a la realidad. Esa respuesta tampoco es literal ni inferencial. Una ley de mercado que no existe. Esa respuesta tampoco es literal, aunque dice la ley de mercado, que ahí la menciona, pero eso no es porque dice que no existe. Tampoco es literal. Su propia versión de la economía tampoco es literal ni inferencial. O sea que todas las cuatro respuestas son argumentativas. No podemos descartar por literal, inferencial o argumentativo. Está un poquito complicado. Todas podrían ser. Ahora toca buscar el valor de estas para poder descartarlas. ¿Cuál podríamos descartar de primero? ¿Cuál? ¿Cuál La podríamos C. descartar? La C. Una ley La de C. mercado que no existe. ¿Por qué? Porque, Porque está hablando de algo que no existe. Y la limonada mm, sí existe. bueno, pero nos habla de la ley de mercado. ¿Cuál ley de mercado mencionó él? ¿Cuál ley de mercado mencionó él? Oferta y Y de demanda. demanda. ¿Esa ley de mercado existe o no existe? Sí existe. Listo, sí existe, solo que él la utilizó como, pero sí existe. Entonces, vamos a descartar esa respuesta porque esa sí existe. O sea, entonces, una ley de mercado que no existe. Esto es falso, porque esa ley sí existe. Entonces, no nos sirve.
¿Por qué vamos a descartar algo que es falso? Porque la tarea es positiva, ¿sí? Entonces vamos a descartar lo que es falso. Eso es falso, no existe. Entonces la descartamos. Ahí espera que dice la B. Profe, la B, la C. Bueno, ya miramos la C. ¿Por qué la B? Me dice y Fuentes. ¿Por qué la B? No es un modelo económico fiel a la realidad. ¿Por qué no es esa respuesta? ¿Qué sucede con esa respuesta? ¿Por qué la voy a descartar? Profe, Ah, porque es un precio que él mismo le está colocando a su producto, la limonada. listo, sí, eso lo estamos interpretando, pero ¿ese modelo es fiel a la realidad o no es fiel a la realidad? Eso es lo que toca mirar. Sí, es fiel. Si es fiel, es que ahí ya Ah, no, no es fiel. vamos a colocar ya las cosas. Ya uno dice, ay, sí, porque es que la gente coloca el precio que quiere a sus cosas. Y pues no tanto así, porque hay unas empresas o unas superintendencias que vigilan eso. Usted no le suba el precio porque quiere. Lo que pasó con el papel higiénico, ¿cierto? ¿Se acuerdan hace unos añitos un escándalo que hubo con el papel higiénico? ¿No? Eran 5 compañías que manejaban el papel higiénico en Colombia. Y las 5 compañías, los gerentes de las 5 compañías, realizaron una reunión. Y en la reunión dijeron, venga, ¿y por qué no subimos el precio del papel todos? Todos ganamos y ya. Y todos subieron el papel, todos. Y pues no pasó nada, como en 3 años. Pero de repente se dieron cuenta de eso. Y dijeron, venga, es que ustedes están haciendo algo ilegal. Eso no es así. Y lo sancionaron. ¿Sí? Entonces, no es que ese modelo de él, que le pone altos precios, sea fiel a la realidad, porque hay unas empresas, bueno, unas instituciones, digo, ¿sí? Unos organismos que controlan eso. Entonces, no es fiel a la realidad. O sea, que esto sería falso. Aun cuando podamos pensar que sí, uno dice, "Uy, sí estamos, nos tienen controlado y ponen los precios que quieran". Pero no, en el examen nunca podemos hablar mal de nadie. Eso es falso y si eso es falso, no nos sirve. No nos sirve. Listo, ¿cuál otra podríamos descartar? ¿Cuál? La A, la A. Ah, argumentos absurdos pero consistentes. Entonces, ¿por qué la descartamos esa? Los argumentos son absurdos. Mm, Y son inconsistentes. No, no son consistentes. sí, sí son absurdos un poco, pero hay unas cosas que no son tan absurdas. Por ejemplo, cuando él dice la ley de demanda, eso está bien, pero es absurdo lo otro, lo que dice, ¿cierto? No son consistentes también, ¿por qué? Porque él primero está muy contento vendiendo la limonada, ¿cierto? Argumenta su posición, pero cuando ella le dice que no, ¿qué sucede con él? ¿Él sigue constante en lo que él piensa? ¿O qué sucede con él? ¿Qué hace él? ¿Qué hace? Aquí, mire, ¿qué hace él cuando le dicen que no? ¿Sigue consistente en sus pensamientos? Explota. ¿Explota? ¿Y qué? Va y busca a la mamá. ¿Para qué? Para chillar. Para chillar. Pero va y le chilla y le dice, necesito un subsidio. Muchos cuando estamos haciendo este ejercicio dicen, profe, ese modelo es fiel a la realidad. Hay muchos que son empresarios y quieren aprovecharse de las personas, pero cuando ya no ven que no pueden, van y se declaran en bancarrota y van y le dicen al Estado, Estado, denme un subsidio. ¿Cierto? Eso lo toman así. Yo lo he escuchado. Pues podría ser una sátira eso, ¿sí? Podría ser una sátira eso. Pero no nos Borrón y podemos ir, cuenta nueva. señor, Profe, borrón y cuenta nueva. La que están borrón y utilizando cuenta nada. mucho. Sí, eso, hoy estamos hablando sobre ese tema y me preguntaban qué opinaba de eso.
Eso no es tan bueno, muchachos. Eso no es tan bueno. Eso, ¿qué sucede? A veces queremos hacer las cosas y ser muy vivos y puede que no nos salga igual, no nos salga bien. Porque usted se declara que usted no tiene nada, que usted se declara que está en bancarrota, que se declara que su esposa lo embargó, se declara que no tiene, pero van a ver que usted se declaró en bancarrota y a los 3 meses compró un carro. Y van y le demuestran, y van y miran, usted vive con su esposa y sale al parque con ella y todo. Entonces, ahí hay problemas. Hay problemas, hay una falsedad, ¿no? Si lo investigan, hay problemas, ¿cierto? Si no lo investigan y pues no sucede nada, bueno, pero de todos modos, esas cositas no. Pero bueno, sigamos acá. Es mejor uno tener una vida crediticia, es mejor uno invertir, hacer negocios, es mejor como crear ese historial para poder hacer negocios más grandes y no como cancelar todo eso porque después no puede hacer más nada. Entonces, se tira la viveza una vez, digamos, come una vez, pero no vuelve a comer. Y es mejor cuando uno va y come y puede seguir comiendo, ¿no? En todos los aspectos, ¿cierto? Entonces, es mejor no dejar las puertas abiertas. Entonces, yo digo que no es tan conveniente. Por tanto, cada quien tiene su pensamiento, pero a mí sí me gusta tener la historia crediticia, ¿cierto? Buena, porque cuando yo requiero hacer un negocio, yo voy, lo solicito, hago el negocio me ayuda, pago, sigo así, y cada día me prestan más. Entonces, pues, no sé. Bueno, pero sigamos acá. Entonces, el niño no es consistente, porque mire, a la primera que le dijo que no, Rin, se fue, mamá o papá ha estado, denme un subsidio. Entonces, no es consistente. Entonces, rechazaría. Colocaríamos que esta respuesta es falsa por la palabra consistente, porque él no es consistente, ¿cierto? Los argumentos, si algunos estaban bien, por ejemplo, la ley de demanda, pues es una, pero cuando dijo ya todos los argumentos otros que sí eran absurdos, bueno, listo, pero no fue consistente, porque después aquí, mire, y aquí se fue, y aquí ya cambió la historia, ya no quería hacer oferta y demanda, sino que, ay, mire, denme subsidios. Entonces, listo, no es consistente. Siendo así, la A tampoco es. ¿Y cuál sería la respuesta entonces? ¿Cuál sería la respuesta? Si la A, la B y la C no es. Esta no, La D. D, profe, la D, profe. tampoco. La D. Su propia versión de la economía. Eso, esa respuesta no es literal, esa respuesta no es inferencial, esa respuesta es argumentativa. ¿Por qué versión de la economía? Porque él da una ley, ¿cierto? Que es oferta y demanda, pero la acomoda a su conveniencia. Entonces él tiene una versión que le conviene de la economía. Esa sería la respuesta. Y así es que tenemos que responder todas las preguntas, buscando el por qué de las otras, por qué no. Esta pregunta es, digamos que complicadita, complicadita. Todas las respuestas son argumentativas, la pregunta es argumentativa, trae bastantes viñetas, se debe mirar muchas cosas, se debe tener conocimiento de algunas palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, consistente, algunas personas no saben qué es consistente. La ley de mercado de oferta y demanda, algunos no saben que eso existe, ¿cierto? La versión, algunos de pronto podrían no saber qué es versión, aunque esto es una palabra más de la economía. Eh, Argumentos absurdos, pero consistentes. Es que la palabra consistencia. Entonces, esta preguntita es un poquito de nivel elevado. Es un nivel argumentativo elevado. Entonces, esta pregunta podría valer muchos puntos. Muchos puntos, por eso. Listo, vamos acá, pasemos acá a la otra. Los signos de puntuación son muy importantes, muy importantes, muy importantes. Una coma me cambia el sentido de una frase. Un punto me cambia el sentido de una frase. Una interrogación me cambia el sentido. Una, eh, una exclamación me cambia el sentido. Hasta una tilde, ¿cierto? La tilde realizó, ¿cierto? O realizo. Realizo es preguntando si lo hago o realizó. Pues el otro lo hizo, ¿sí? Una tilde me cambia el sentido, una coma me cambia el sentido. Por ejemplo, bueno, la coma. Hay una cosa que siempre pelean, después cuando la veamos allá van también a discutir eso, es si la audiencia es con los niños abierta o cerrada.
y el sentido de todo lo cambia la coma. Porque me dice, bueno, perdón, no hay una coma, y hay que cambiar el sentido. Entonces, me dice, serán abiertas, no, serán cerradas si se pone en riesgo a los niños. Toda la frase completa. Aquí queda sentido que hay una condición. Si se pone en riesgo a los niños, serán cerradas. Pero, ¿qué sucede si me dice, serán cerradas, coma? Si se pone en riesgo a los niños. Ya me está dando aquí, me está cerrando la idea, que siempre serán cerradas y si se pone en riesgo los niños. Pero como no hay coma, me une toda la frase y se crea una condición, un conector de condición. Sí. Entonces, para que se dé esto, sí tiene que pasar esto. Si no, no hay. Entonces, la coma cambia el sentido de las frases. No sé si de pronto esto fue enredadito lo que dije o que no me di a entender. Pero pues, no sé. ¿Si estuvo bien o no? ¿Me di a entender o no? Tienen que calificar el profe. Decir, no, profe, la verdad, si no, es enredo solo ahí. Y decirlo. O si me di a entender con lo de la coma. El que calla otorga. ¿Qué dicen? Muchachos, ¿están escuchando o no? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces la coma puede cambiar el sentido de todo. Es importante esto de los signos de la puntuación cuando vamos a ver lectura crítica. Y acá están los signos. Entonces el punto separa una oración de otra, crea una autonomía de cada frase o de cada texto con el punto. La coma indica una breve pausa de la lectura, pero también me divide ideas. De una idea, la coma me suma a otra idea. Y la coma me suma a otra idea. O sea, suma ideas, la coma. Pero las parto. O sea, me dice hasta aquí va una idea, pero me suma esto. Hasta acá va otra idea, pero me suma esto. La coma suma. Punto y coma indica una interrupción más larga, ¿cierto? De 2 puntos para dar, entonces, para diálogos, para enumeraciones, para citas textuales. 3 punticos o puntos suspensivos, ¿cierto? Para aumentar el suspenso o dejar la frase incompleta. Interrogantes. Señala la entonación interrogativa del hablante. Exclamación. Utiliza para señalar el carácter exclamativo de la oración. Bueno, raya, guión y demás. El guión para indicar los diálogos. Ojo con esto, porque si me coloca un guión, otro guión y otro guión, quiere decir que hay una conversación de personajes. Ojo con eso. Hay una conversación de personajes. ¿Listo? Y acá están los conectores lógicos. Entonces, para dar ideas de causa, para dar esto es muy importante que lo vean. Los conectores lógicos. Hay unas clases grabadas sobre esos conectores. Lógica proposicional. Muy bueno. Vamos a hacer este ejercicio, pero no sé si están ahí o no están ahí conectaditos, si están ocupaditos. Entonces, el contraste entre las viñetas 3 y 6. El contraste entre las viñetas 3 y 6. Vamos a ver las viñetas, la 1, la 2, la 3, la 7. Entonces, Vamos a hacerlo. si me dicen que vamos a ver la viñeta 3 y 6, el contraste, yo no tengo que mirar más viñetas. Yo voy a mirar esta y voy a mirar esta. ¿Listo? Las otras no existen. ¿Por qué lo digo? Porque gastamos tiempo mirando toda la información, tiempo que esto no existe, esto no existe. Tiempo que perdemos, porque siempre comenzamos a mirar, ay, ¿qué pasa acá? Alzó la mano, ¿qué pasa acá? Ay, en la tercera, ¿qué pasa acá? En la cuarta, ¿qué pasa acá? En la quinta, ¿qué pasa? En la sexta, en la séptima, en la octava. Tenemos la pregunta, la 3 y la 6, volvemos a mirar la 3 y volvemos a mirar la 6. Y ahí sí vamos a responder. No, muchachos, si dice que la 3 y la 6, solamente vamos a mirar la 3 y la 6, la otra no importa. Entonces dice el contraste. Le decía que el contraste puede ser todo lo contrario, como puede ser que no sea todo lo contrario, sino que sea un poquito diferente. O sea, no quiere decir que sea completamente contrario. Pero en este caso yo creo que sí es lo contrario. Es el contraste entre las viñetas 3 y 6. ¿Por qué hay un contraste? Eso es lo que tenemos que buscar.
Vamos a mirar la viñeta 3, ¿cierto? ¿Quién me ayuda a describir qué hay en la viñeta 3? Aquí. Está Hay un contando cobro dinero, para profe. favorecer a alguien. Bueno, ¿está contando o está pensando? Hay un cobro para favorecer a alguien o a alguien. Listo, listo. ¿Pero eso sucedió o eso está imaginándolo? Está imaginando, ¿no? Sí, sí, solo imaginación. Eso es Imaginando. importante. Eso es importante. Si no estuviera la burbujita esa, yo diría, listo, eso está pasando. Pero la burbujita y está señalando que viene de la cabeza del señor ese. ¿Listo? Entonces, hay un soborno. ¿Sí o qué? Pero mire qué personajes son. Tú un señor ahí, pues, de sombrero, y el otro señor, ¿qué vestimenta tiene? Parece como un vestido, ¿no? Como un Mm, árbitro de fútbol. un árbitro de Sí, fútbol, sí. Ajá. Mire el pito, tiene el pito en la mano. Tiene el pito así sí, bajando. un árbitro. Un árbitro de fútbol. Y está recibiendo plata. Pero mire la cara del árbitro. Está sonriendo, está contento, está haciendo Contento. el... Listo. Y ahora veamos la cara del personaje. Tiene los ojos así, frustrados, tiene la boca abierta, exclamando, Ah, y, y está así señalando, ¡ah! Así, ¿cierto? ¡Ah! El dinero, porque hay un signo de dinero. Está diciendo, mire, le pagaron, le pagaron. Esa es la viñeta 3. Ahora la viñeta 6. ¿Qué sucede en la viñeta 6? Está el mismo personaje, el señor, pero tiene la sonrisita así malévola, ¿cierto? Malévola. Pero tiene un dinero en la mano y se la está entregando ¿a quién? Pues digamos que a un policía. A un policía. Sí, ya podemos inferir que es un policía. La pregunta es argumentativa. Pregunta argumentativa y las respuestas son argumentativas. Entonces, hay un policía, pero ¿qué hay detrás del policía? Un prohibido parquear y él está dando Una dinero, señal de tránsito. una señal de tránsito y él está dando dinero. Podríamos inferir, para no mirar las otras, ¿sí? Y es por esa señal que él está dando plata, porque hizo algo indebido. ¿Listo? Ahora me dice, ¿cuál es el contraste entre las dos viñetas? Ya miramos las dos viñetas, no vamos a mirar las otras. Te dice, la resignación hacia las formas de corrupción. ¿Él está resignado? ¿Tiene cara de decir resignación? No, yo la descarto. No. Bueno, ahora la B. Las acciones más comunes de las autoridades. La descarto también. También, yo no, en el examen no puedo hablar mal de nadie, ¿cierto? Ni puedo asegurar eso. Bueno, ni en la vida diaria porque sería una calumnia o una injuria y toca tener cuidado con eso. Listo. La doble moral en la relación con la corrupción. Esa la dejaría pendiente. Sí, también, porque hay una doble moral del señor, sí. Por un lado está frustrado y por otro lado está contento haciendo como, ¿cierto? Listo. Y la D, los privilegios de algunas profesiones, La descarto. yo también la descartaría. ¿Cuál privilegio? Que el árbitro recibe plata, que el policía recibe plata. Pero ese sería el contraste, no, porque digamos que fuera así, que las profesiones requieren eso, o que tienen ese beneficio. No habría un contraste, porque en la primera el árbitro recibió la plata y en la segunda el policía recibiría la plata. ¿Qué contraste habría en eso? Sería igual, no habría contraste, ¿cierto? O sea, en esa respuesta, ¿qué contraste hay? Nos está diciendo que ambos, Que el señor, que el señor, señor critica la acción del árbitro y después él va y lo hace con el policía. eso, pero eso es la doble moral. Pero yo digo en la D, de los privilegios de algunas profesiones. Si vemos la 3 y la 6 y decimos que hay privilegios en las profesiones, digamos que sí, que el policía y el árbitro reciben plata. ¿Qué contraste hay en eso? ¿Qué contraste hay? No, Dinero. pues, no. Sí hay dinero, pero no, contraste no hay. O sea, no hay contraste. O sea, todos son iguales. Entonces no hay contraste. Entonces, por eso, porque no hay contraste en esta respuesta, en esta no hay una resignación. ¿Por qué no hay una resignación? Porque aquí está frustrado, pero aquí no hay resignación. Esto no es cara de resignación. Esto es cara de que es un pillo. Entonces, aquí no hay resignación. Esta no es.
Acciones más comunes de las autoridades, yo no puedo decir eso. Además que este man no está haciendo eso. Este man, mire, se quedó como pensando como que, señor, ¿qué? ¿Qué me está ofreciendo? ¿Cierto? Yo no le he pedido, yo no le he dicho nada. Y me está ofreciendo plata. Entonces, no podemos decir que acciones más comunes. Doble moral, sí. Moral de rechazo y aquí moral de que le gusta. Entonces hay una dualidad. O lo rechazan o le gusta. Ah, no, pero es que le gusta es cuando le conviene a él. Y lo rechaza cuando el que está perdiendo es el equipo de él. Entonces, hay una dualidad, hay una doble moral, ¿sí? Relación con la corrupción, sí. El diálogo de acá nos asemeja a un caso de corrupción y el de acá abajo también nos asemeja a un caso de corrupción. ¿Hay una dualidad o una doble moral? Sí la hay, sí hay una doble moral. Entonces, la respuesta sería la C. Es una pregunta crítica y es con respuestas críticas. Todas. Todas son críticas. Entonces, es una pregunta que da más valor en el examen, da más puntaje. ¿Por qué? Porque todas las preguntas no valen lo mismo. Unas preguntas valen más que otras. Y todas las respuestas tienen valor. Se puede valer, eso puede valer, esto puede valer y esto puede valer. Muchachos, por favor, en el examen llenen todos los óvalos. Tengo la experiencia, bueno, no voy a decir quién es, tengo la experiencia de un muchacho que es muy cercano a mí. Resulta que llenó el examen bien, respondió bien lectura crítica, respondió bien razonamiento cuantitativo, respondió bien competencias ciudadanas, sacó 90, sacó 70, 80, muy bien, ¿cierto? Iba bien. Pero en acciones y actitudes sacó cero. Yo le dije, venga, ¿y por qué sacó cero? Yo, profe, yo no me acordé de mirar esas preguntas. ¿Cómo así? Yo estaba en la parte de atrás, pero yo nunca miré la hojita, el cuadrito de respuestas de acciones y actitudes. Y le digo, o sea, ¿usted no llenó los óvalos de la respuesta de acciones y actitudes? Me dijo, no. Llevaba buen puntaje, 90, 70, 80. Y en la tarde, en conocimientos policiales, sacó 85. 85. Tenía todo para ganar, pero las de acciones y actitudes se fueron en cero. ¿Por qué? Porque no vio el cuadrito y no lo llenó. Entonces, si ese muchacho hubiera llenado todos los óvalos de acciones y actitudes, hoy en día estuviera esperando para hacer el curso y poder ascender. Un error. Y después me decía, "Ay, yo no me puedo perdonar eso, yo no me puedo perdonar que yo no llene eso, yo no me puedo perdonar". Y yo, no, ya sucedió, ya qué más. El tiempo de Dios es perfecto, quién sabe qué pasaría, porque pues Dios de pronto no lo dejó que se ascendiera este año, porque lo tenía todo para ascender, pero no sé por qué, y algo lo cuidó Dios. Vamos a ver. Pero, bueno, eso me trajo aquí. Siempre verifiquen, llenen los óvalos. Otra cosa, a una muchacha le pasó esto. Esto como por traerlo acá. Una muchacha tenía el cartoncito. Resulta que el cartoncito comenzaba aquí, el uno, estaba la bolita. Y acá estaba el 2. Resulta que ella estaba leyendo y la pregunta uno la respondió en el óvalo 2. Y de ahí para adelante comenzó a llenar y a llenar y a llenar y a llenar y a llenar. ¿Qué pasó? Esa muchacha perdió el examen de una forma impensable. Porque todas las respuestas las dio en el óvalo que no era. Usted dice, profe, eso es una bobada, ¿eso a quién le puede pasar eso? Puede pasar, puede pasar. Ella la respuesta uno no la llenó, se la saltó y comenzó a responder la pregunta uno en la 2 y comenzó a llenar de ahí para abajo. Y pues el examen le quedó muy mal por eso. Toca tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado y llenar todos los óvalos, porque todas las respuestas tienen, digamos que el muchacho eh, no se le hubiera ido en blanco, digamos que él agarrara acciones y actitudes y él no sabía acciones y actitudes, pero él marcaba la loca, digamos, vamos a decir, marcaba la loca. Resulta que esa respuesta puede valer 5 puntos. Esta puede valer 5 puntos. Esta puede valer 3 y esta puede valer 10. Si él no marca ninguna, se va en 0. Pero si él marca esta, se va en 5. Pero si él marca en esta, se va en 6, en 7. Pero si él marca en esta última, se va en 10.
Sí marca la diferencia el llenar los óvalos. Así usted no sepa, así no, marque el óvalo, marque, porque todas las respuestas tienen un valor, ¿sí? Entonces, es importante. Y o sea, perder el examen uno por no llenar unos óvalos, o sea, ahí sí es muy... Y estudió bastante el muchacho, pero no estuvo concentrado. Bueno, vamos a ver si hacemos otra. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero vamos a ver si hacemos otra. ¿Ok? Paso acá. La misma pregunta. Esta, ay, pero esta es bastante larguita. Esta también es bastante larguita. ¿Cómo identificar la idea principal? Elegir el título, lógica proposicional, ejercicios prácticos. Acá. Bueno, es que nos quedan faltando estas viñetas, pero esa infografía se demora en la explicación. Esta pues también toca leer todo esto. Esto, bueno, ¿no? Identificar la idea principal del texto. Siempre, generalmente la idea viene al principio, pero hay veces que el escritor la deja de último o la deja en el centro. Pero la idea principal es una frase que engloba todo lo que habla el texto. Entonces, generalmente la idea principal se encuentra en la introducción o en la conclusión del texto. Así siempre. Las características. Entonces, es el resumen del contenido central del texto y responde a la pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? ¿De qué trata el texto? Esa es la idea principal. Práctica. Bueno, identifica un párrafo, cuál es la oración que contiene la idea principal y por qué. Entonces, tenemos que hacer este ejercicio, esta tarea, ¿cierto? Identificar el por qué. ¿Listo? Y el título. Muchas preguntas de lectura crítica dicen, pongámosle un texto a este texto, ¿cierto? Vamos a ponerle un texto. Entonces vamos a mirar esto. ¿Qué texto es? Entonces, el texto debe decir el resumen del contenido. El título refleja de forma concisa la idea principal del texto. Hay muchos títulos que como que se van por allá y muy bonitos y todo, muchas palabras redundantes y digamos que mucho léxico, listo. Pero no dice nada. Entonces tiene que ser conciso, pero lo que refleja el texto. Claridad y precisión, lo que decía, cortico. Debe ser claro, preciso y evitar ambigüedades. Evitar que sea una cosa sí y una cosa no. O sea, que sea lo que es. Interés. Un buen título debe captar la atención del lector y motivarlo a leerlo, diciéndole qué es lo que va a leer. Ejercicio. Lee un párrafo y propone un título que resuma su contenido. Y explica este. Estas son tareitas. Muchachos, ahora sí la tarea. ¿Qué es efectivo, eficiente, eficaz? ¿Qué es? ¿Quién lo tiene? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué me dice? ¿Nadie hizo la tarea? No es eficiente, eficiente, perdón. Eh, eficiente, eficaz. ¿Quién la hizo? Así que, eficiente, que tiene eficacia. Bueno, pues, es que fue muy, ¿qué? Muy expresivo en el significado. Eficiente, que tiene la capacidad, eh, dice, capacidad que tiene una persona o un proceso para utilizar adecuadamente las herramientas con el fin de lograr los objetivos marcados. El eficiente puede utilizar tareas, pero no me dice si economiza o no economiza. Utiliza las herramientas, utiliza el presupuesto, utiliza lo que tiene a la mano para hacerlo, ¿cierto? Es eficiente. F, ¿cómo es? Eficiente. ¿Cuál es la tarea? Eficiente, Eficaz. eficaz. ¿Y el otro? Ay, espere, ahora se me olvidaron. Efectivo.
efectivo, pero acá sale efectivo es de dinero, efectivo. ¿sí? Eficiente, eficaz y efectivo. Entonces, efectivo se refiere a la capacidad de tener un impacto adecuado, ¿cierto? Eficiencia se refiere al hacerlo con la menor cantidad posible de recursos. El efectivo, usted le dicen, vaya y, vamos a poner un ejemplo de algo. ¿Qué? Un ejemplo para ser eficiente, efectivo y eficaz. No sé, realice, se desbordó el río, contenga eso, ¿cierto? Entonces usted va a ir y va a contener. Pero resulta que usted, el río estaba a un nivel de 1 metro y usted hizo una muralla de 4 metros, ¿cierto? ¿Fue efectivo? Sí, porque ya no se salió más el río, ¿cierto? Fue efectivo. ¿Fue eficaz? No, porque tenía que hacer una muralla de 1 metro o 1 metro y medio para de pronto, bueno, esperar que se hubieran, pero no tenía que hacer una muralla tan grande porque gastó muchos recursos que no eran tan necesarios en ese momento. Digo, eficaz, aquí está. Eficiencia, eficacia y efectividad. Aquí está. A ver. La eficiencia es la facultad de lograr el objetivo. Esa es la eficiencia. La eficacia, la facultad de lograr el objetivo, pero sin tener en cuenta los resultados y el tiempo empleados. Y la efectividad, la capacidad de obtener el mejor resultado con la menor cantidad de insumos. Por eso se debe ser efectivo, que usted logre el objetivo, eficaz, que empleó las herramientas, y eficiente, que lo hizo con los menores recursos necesarios. O sea, no desgastó. Lo hizo bien, pero con lo menos posible para poder economizar, para poder. ¿Sí? Entonces, lo mismo, las tareas de la policía tienen que ser así: efectivas, eficientes y eficaces. Si yo necesito solamente 2 policías para realizarlo, con 2 policías lo hago, ¿cierto? Pero que se logre el objetivo en el menor tiempo posible, de la mejor manera y con el menos desgaste posible. No necesito estarlo llamando a todos a disponibilidad y de tenerlos a todos sentados ahí haciendo nada. Si yo puedo nada más llamar una patrulla por ciclo, o si yo puedo no llamarlos y con otro personal hacer esas cosas, ¿cierto? Entonces, efectivo, eficiente y eficaz. Eficaz, efectivo y eficiente. ¿Listo, muchachos? No sé si que de pronto vienes o qué, o nos enredamos, o qué. ¿Qué dicen? ¿Listo? Voy a enviarles la presentación, ¿listo? Y les envío la grabación de la clase. ¿Listo, muchachos? Tomen un librito, muchachos, comiencen a leer y sobre todo comiencen a entrar a la plataforma. Vean esas clases, aprovechen ese material que está ahí. Véanselo todo, 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 como si fuera que estuvieran viendo Juego de Tronos, estuvieran viendo Hermandad en la Trinchera, o como si estuvieran viendo eh, Pinky Netflix. Blinders, Pinky Blinders, sí, Netflix, o como si estuvieran viendo Vikingos, así. Agarren y a ver clases, a ver clases, a ver clases. Listo. Todo el material está ahí y si usted lo ve o no lo ve, lo está pagando. Entonces aproveche. Usted paga la mensualidad de Netflix y a Netflix no le interesa si usted vio la serie o no. Pero si usted se pudo ver 30 series, aprovechó la plata, ¿cierto? Pero si usted no vio ninguna y le pagó a Netflix el mes, a Netflix, usted le pagó, ¿sí? Pero el que está perdiendo es usted. Aquí pasa lo mismo. Los que están perdiendo de esas clases son ustedes, tienen que verlas. Todas las grabaciones, todas, todas, todas. Tienen que verlas. Todo el material, escuchar las leyes. Ah, meterse en la película, muchachos. Si no se meten en la película, grave, grave. Listo. Y muchachos, cuando me escriban, de pronto tengan paciencia o algo, ¿cierto? Y pues vamos a manejar pues bien una cortesía. Yo trato de ser muy cortés con todos. Entonces, también en el grupo, o sea, saluden, pidan las cosas amablemente, ¿cierto?
A veces uno ve en varios grupos, mandan un puntico, mandan un interrogante, o mandan memes, stickers, y eso no da un buen aspecto. Por el contrario, cuando una persona le dice, muy buenos días, tal, ¿cierto? ¿Será que me puede hacer el favor de tal cosa? Y uno le dice, venga, pero estoy haciendo tal cosa. Listo, más tardecito yo le recuerdo. Y vuelve y le recuerda a uno, no con un interrogante, porque ya me ha pasado. Le envían un interrogante y ya con eso le recuerdan. Le dicen, hola, buenas tardes. Ah, le recuerdo de tal cosa. Y uno dice, ah, bueno, listo. Porque muchos creen que uno está todo el día disponible y uno también trabajo y a los jefes no les gusta que uno esté contestando el WhatsApp, así sea para cosas que sean importantes, apelaciones de negativas, todas esas cosas. Al jefe no le interesa. El jefe lo que cree es que usted está perdiendo el tiempo. Entonces, uno en el horario laboral pues trata de no hablar tanto por WhatsApp. Y muchos se ponen bravos por eso. "Ah, es que yo le escribí en la mañana y usted no me contestó. Es que yo estaba trabajando. Yo le puedo contestar de pronto al mediodía, le puedo contestar en cita, pero cuando no estoy dando clases, porque no se ocupa. Entonces, eso muchachos, y vamos a ponernos a estudiar, hacer las cosas bien, listo. Mañana es miércoles, mañana no tendría clase conmigo, nos volvemos a ver el jueves, listo, el jueves. Nos vemos el jueves para ver lectura crítica, mañana tendrán clase con mi sargento Riobamba o mi sargento Cifuentes. Y el jueves nos volvemos a ver, listo. Ya les envío la información. Que tengan descanso, ¿cierto? Ahorita mismo. Y que Dios los proteja a los que están en turno. Mil bendiciones. Nos vemos. Profe, muchas gracias, igualmente. Amén. Se cuida, profe. Dios lo bendiga. Gracias, profe. Igual. Feliz noche. Luego.